acá con mi invitado en esta noche y me estaba haciendo señas. Es un placer poder entrar en su casa como cada noche. He tenido repercusiones por el programa de ayer con Pablo Seman, antropólogo, no es creyente porque nos contaba que tiene padres o ancestros judíos, cristianos y musulmanes. Así es la síntesis de la cultura bránica. Pero nos habló con mucha precisión de cómo los estudiosos nos ven a nosotros, los que nos llamamos cristianos evangélicos. El tema de hoy es absolutamente diferente y tiene que ver con el liderazgo dentro de nuestras iglesias. Y va a ser una charla tremendamente interesante porque la escuché yo en oportunidad de que el grupo este de... ¿cómo se llama? S25. ¿Cómo? ¿Te referís a S25? S25 me invitaron a hablar y entonces yo llegué y tuve que soportar la presentación acá de mi invitado esta noche, pero quedé impactado. Lucas Ley con nosotros. ¿Qué tal, Lucas? Hola, Juan Pablo. ¿Bien? Bien, muy bien. Siempre un gusto verte. La verdad que me llamó muchísimo la atención, porque en general cuando se habla de liderazgo, se habla líderes de niños, líderes de jóvenes, líderes de adultos, pero vamos a charlar, inclusive después vamos a presentar también el libro, de algo diferente, una mirada superadora a esa manera así de estanca de sectores dentro de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a explorar eso, Lucas? Bueno, por dejarlo claro, estamos cuestionando que haya tanta segmentación en cuanto a nuestro acercamiento a la pastoral de niños, a la pastoral de adultos y en el medio a la pastoral de jóvenes. Lo que estamos proponiendo es que tiene que haber una mejor secuencia, que respete mejor el diseño de Dios, que tenga en cuenta las etapas de maduración humana, incluso que cuando hablamos de jóvenes diferenciemos los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes entre sí, porque son etapas distintas. Y todo esto tiene que ver con un poquito de ciencia. Mencionaste un antropólogo, bueno, yo estudié neurociencia, además de teología, y hace unos 4 años empecé a sentir muy inquieto de que teníamos que revisar nuestra misiología, nuestra manera de hacer iglesia de cara a ser un mejor discipulado de las nuevas generaciones, y ahí fue que me di cuenta de que el paradigma por el que habíamos divorciado, por ejemplo, el Ministerio de Niños, el Ministerio de Jóvenes, tenía que ser replanteado, y que a la vez el trabajar con nuevas generaciones no era solamente para líderes primerizos, sino que debía ser una prioridad para los pastores generales. Así que ahí nace esta propuesta de liderazgo generacional que hace una integración holística de cómo nos acercamos al discipulado de nuevas generaciones, pero desde una visión de iglesia. Ahora, esto es algo muy novedoso, por lo menos para mí lo fue. Y arranca en tu mirada de las iglesias en todo el continente, porque vos sos un viajero compulsivo, digo yo, porque mirás las noticias, estás dando una charla en México, a los 2 días se hace en Puerto Rico, Dios te ha llevado a liderar todo un movimiento acerca del liderazgo, en principio juvenil, sí, pero ahora como que diste un paso adelante hacia la vejez. Bueno, la historia resumida es, yo empecé a evangelizar adolescentes y luego me empecé a frustrar porque los adolescentes que conocían al Señor en nuestros eventos, me costaba conectarlos con las iglesias locales. Los hijos de no creyentes que llegaban a una iglesia local se encontraban con que la iglesia no estaba preparada para ellos. Entonces entendí que tenía que prepararme para ayudar a las iglesias a tener líderes de adolescentes preparados. Eso sucedió hace un montón de años atrás, me lo tomé tan en serio que hice un doctorado en el Seminario Teológico Fuller, mi especialidad fue el liderazgo, aunque lo enfoqué en cómo liderar a las nuevas generaciones y cómo formar líderes para la nueva generación. Y bueno, no te voy a contar todos los detalles de la historia, pero eso me llevó años. Comandé una organización llamada Especialidades Juveniles, que se instaló en muchos países, llegó a ser un movimiento
iberoamericano, por eso todavía sigo viajando, pero hace unos 4 años atrás me empecé a sentir muy inquieto de que las cosas todavía tenían que mejorar, que teníamos que ir más profundo en nuestro acercamiento al trabajo con nuevas generaciones, que teníamos que hacer un mejor discipulado, que teníamos que implementar una mejor educación bíblica para las nuevas generaciones, y todo eso me llevó a replantear mi misiología, a replantear cómo organizaba los esfuerzos de trabajo con nuevas generaciones. Y me di cuenta que heredamos una misiología gringa del siglo pasado que nos enseñó a divorciar Ministerio de Niños y Ministerio de Jóvenes, que nos enseñó a divorciar lo que hacemos en el templo de lo que sucede en las familias, que nos enseñó a divorciar la atención del pastor general respecto a lo que pasa con las nuevas generaciones, porque nuestro formateo es que el pastor general le enseña la Biblia a los adultos y que líderes primerizos trabajan con nuevas generaciones. Obviamente estoy haciendo una generalización, pero así es que asumimos el ministerio en la mayoría de nuestras iglesias. Y entonces empecé a indagar, empecé a comparar, empecé a estudiar, volví a estudiar neurociencia, que es algo que había hecho cuando hice mi doctorado. Me di cuenta que en la última década tenemos más información respecto a cómo aprende el cerebro que nunca antes en la historia, que hoy sabemos alguna información respecto a cómo las neuronas reaccionan a distintos estímulos que antes no teníamos esa información, y todo eso me hizo entender que tenía que renunciar a Editorial Vida, que era mi trabajo mientras comandaba especialidades juveniles, para dedicarme a ayudar a la iglesia a hacer una revisión de arquitectura misional, reorganizar nuestros esfuerzos para facilitar un mejor discipulado. Y eso es lo que cuento en este libro, Liderazgo Nacional, y por eso fue que Especialidades Juveniles dejó de existir y hoy se llama E625, Especialidades 625, que son edades. ¿Cómo se hace para enterrar una organización que te costó tanto? No, porque vos sabés que la gente sí, es una curiosidad. Se aferra mucho, ¿no? Claro. Si funcionó, si fue de bendición, Claro. tiene que durar, Sí. pero vos la enterraste. Fue muy curioso, la verdad. La mutaste. Sí, mutó, obviamente partimos de lo que habíamos hecho, pero fue una curiosidad. No es ningún secreto que los cristianos, sobre todo, aunque es una tendencia humana en general, solo cambiamos lo que está mal. Hacemos una actividad, una organización, una iglesia, y si las cosas no funcionan, entendemos que hay que cambiar. Pero si las cosas funcionan bien, no asumimos que hay que seguir cambiando. Entonces yo siempre digo que verdadera innovación no se reduce a cambiar lo que está mal para que funcione bien, sino que la verdadera innovación tiene que ver con permanecer cambiando lo que está bien para que sea cada vez mejor. Qué bueno eso. Y Especialidades Juveniles estaba muy bien, estábamos en un montón de países, publicando un montón de libros, pero teníamos que mejorar. Mirá, nosotros acá en el programa estamos bien, pero cada vez estamos mejor. Porque es tremendo ese concepto. Sí, no te es podés verdad. quedar solamente cambiás cuando está mal. Y yo he estudiado también liderazgo, hay una curva que asciende, y la gran mayoría empieza a pensar en cambiar cuando llega a la meseta o cuando se empieza a caer. Pero el liderazgo inteligente es cuando está subiendo, ahí tiene que pensar cómo hago para cuando llego a la meseta reboto y sigo subiendo. Bueno, este es el tema de esta noche. 4 años que no se afeita la barba, así llegó. Es verdad. Hace 4 años me dejé la barba. Bueno, está la señora, si quieren le hago un reportaje a la señora a ver qué opina de la barba. Este es el teléfono. Pues sabés que los que manejan el programa dijeron a Juan Pablo, por el tema de la neurociencia, necesita un número más fácil. Fíjate qué fácil que es, 112. Hasta vos lo podés aprender, doctorado no sé en qué, 777-0000. ¿Qué te parece? Y si está fuera del país, usted que nos está viendo, y ayer dije eso y los primeros 4 o 5 mensajes fueron de afuera del país, es más 549-112-777-0000. ¿Qué tal? Bien, buen número. Bien. Lucas, vos echaste una frase hacia los pastores generales. Yo soy, diríamos eso, un pastor general. Vos sos el pastor arrabalero de Buenos Aires. Así lo tengo a Juan Pablo Garra. Dale, tocate un tango. Si vos lo cantás, lo toco, ¿eh? No. El canto no es lo mío. Entonces, claro, el pastor tiene... hablemos de lo que es un pastor, ¿no? Sí. El pastor tiene a la gente grande, a los jóvenes, los matrimonios, separaciones, crisis, enfermos,
enfermos. La gente se enferma, las iglesias también. Problemas económicos, problemas de crecimiento, hay que edificar un nuevo templo. Y entonces se le hace difícil, por eso quiero que seamos, no benévolos, a ver, quiero que seamos sensibles a este pastor general que muchas veces, la imagen me viene, antes decía, había esto en el circo, ahora yo hace mucho que no lo veo, ponían una mesa con platos y el tipo se especializaba en hacer girar los platos y estaba todo el tiempo haciendo girar los platos. Haciendo malabarismo para que las cosas mantengan el equilibrio. Hoy un pastor es un poco eso, ¿viste? Claro. Entonces, no es difícil venir y criticarle que no le habla bien a los niños. Claro. ¿Y qué querés? ¿Viste? Te dice el tipo. Toda no la puedo hacer. Sí. No, déjame aclarar que justamente lo que estamos compartiendo es por ayudar a los pastores, no por agregarles una carga, sino justamente para hacer una mejor mayordomía de las oportunidades. Porque los pastores estamos a cargo de todo, siempre. Vos estás a cargo de los niños, de los abuelos, claro. De la mediana edad, de los que sea. Aunque no les estés prestando atención, siempre vas a estar a cargo. La cuestión es que está la parábola del sembrador. No todas las tierras son iguales de fértiles para sembrar. Entonces, a la hora de establecer cómo sembrás tu tiempo y sobre todo tu atención, yo digo, no podemos descuidarnos del trabajo con nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque es la tierra más fértil para producir los cambios. Las nuevas generaciones están definiendo identidad, las nuevas generaciones están decidiendo con quién se van a casar, si es que se quieren casar, y esa es una decisión muy importante, qué van a estudiar, su vocación, y encima está probado, son la tierra más fértil para sembrar el evangelio. Entonces, el paradigma heredado es que el pastor le enseña la Biblia a los adultos, su esposa trabaja con niños cuando tiene niños pequeños y luego se gradúa al ministerio de mujeres y la pareja pastoral de repente se desentiende del trabajo con nuevas generaciones porque tenemos este estigma o paradigma o inercia de que esa es la tarea de los que juegan a la iglesia, de los que aprenden y no de los pastores generales. Y el efecto colateral de eso es que el visionario de la iglesia y el máximo responsable se desentiende y se aleja y se aliena de la tierra más fértil para producir cambios a largo plazo. Y encima, esto tiene un problema. Y es que la familia promedio, no tengo tiempo para ahondar en todos los detalles detrás de lo que voy a decir, pero te cuento, la familia promedio, hoy se sabe, no funciona con los hijos haciendo lo que quieren los padres, sino que los padres invertimos en lo que quieren los hijos. Por eso es cuando los pastores pretendemos que los padres traigan a los hijos, luego nos encontramos con que si los hijos no quieren venir, esos padres son un nuevo conflicto para nosotros, porque nos reclaman a que nosotros hagamos algo para que los hijos quieran venir. Y nosotros les reclamamos a ellos que sean buenos padres, porque ustedes tienen que dar el ejemplo y tienen que traer a los hijos a la iglesia. Y ellos nos reclaman a nosotros, bueno, pero la iglesia, si la iglesia repensara cómo atraer y consolidar, y sobre todo discipular a las nuevas generaciones de manera que ellos sean seducidos por el evangelio y estén felices de estar entre nosotros, no hay mejor evangelismo que cuando los hijos traen a los padres. Porque los papás naturalmente, instintivamente invertimos en los intereses de nuestros hijos. Sería mucho más fácil para todos. Así que todo este planteo es porque queremos ayudar a los pastores a tener iglesias en crecimiento. Quizá la pregunta que se debe hacer un pastor es, ¿usted está poniendo lo mejor que tiene en el cuidado de los niños? Porque lo que él dice, y lo dice porque ha caminado por toda Latinoamérica, es algo que se ha comprobado mucho en el pasado. Mandamos a los que no saben cantar en el coro, que no saben tocar el instrumento en la adoración, y como no saben hacer nada, mandamos con los niños, con los jóvenes, practiquen y va el joven simpático. Sí. Ese ha sido el estigma. ¿Sí? Tenemos, esto es un tanto antipático, pero hay que decirlo. Tenemos esta inercia misional. Ponemos a una mujer a cargo del ministerio de niños y a un varón atlético joven que toca la guitarra o el teclado a cargo de los jóvenes, sin diferenciar edades. Que en una temporada, en la mayoría de los casos, es el hijo del pastor. Y jugamos entonces con los niños y con los jóvenes porque damos a entender que el ministerio serio de la iglesia es el ministerio de adultos. Bueno, esa percepción nos ha lastimado y no llega demasiado lejos. Y por eso hay pastores que están malgastando su energía y esforzándose un montón, pegándose continuamente
con el techo, porque están utilizando una metodología que simplemente fue heredada del siglo pasado y que no funciona, y que ni siquiera tiene que ver con lo que enseña la Biblia, porque lo que estoy diciendo, aunque suena novedoso, viene de la palabra de Dios. El ejemplo más concreto es la Shema, de Deuteronomio capítulo 6. La primera premisa táctica en el Gran Mandamiento es: y repetile esto a tus hijos. O sea, desde el principio de la constitución del pueblo de Israel, las nuevas generaciones siempre fueron la prioridad. Siempre el pasarle la fe a las nuevas generaciones fue vital para el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios no lo hizo, se estancó en el desierto. Sí, déjame aclararle, porque no todo la audiencia maneja los términos bíblicos como lo manejamos nosotros. Deuteronomio es el quinto libro que escribió Moisés, es el quinto de los primeros 5, ¿no? El quinto del libro de la Biblia. Y es un resumen. Está a punto de, el pueblo, ya después de 40 años de desierto, está a punto de entrar a la tierra prometida, y de una manera que él se especula cómo lo hizo para hablarle a 1 millón, 2 millones de personas, él les hace un resumen. El libro de Deuteronomio es un resumen de todo. Llega a un momento, que después cuando le pusieron numerito grande y chiquitito, es el capítulo 6, en donde no empieza diciéndole eso, empieza hablando de el gran mandamiento. El gran mandamiento. Exactamente, que resume lo que Dios quiere, ¿sí? Que dice: ama al Señor con todo lo que sos. Pero luego dice: hay renglón seguido. Repetile esto a tus hijos. Esto es vital. Cuando entres a la casa y cuando salgas. Exacto. A la mañana y a la tarde. Exacto. Ponelo en el dintel de las puertas. De la puerta. ¿Cómo hemos caído, no? Yo me crié, y yo en mi casa yo en mi casa serviremos a Jehová. El texto bíblico, en todas las habitaciones había texto bíblico. Sí. Me crié viendo la palabra, la aplicación o la obediencia de mis padres a eso de poner los textos. Sí. Hoy se ha perdido. También quizás tiene que ver con que esos cartelitos quedaron viejos. Sí, sí. Y nadie se le ocurrió hacer uno. Claro, y hoy no encontramos lindos. Yo hace poco puse uno en la chimenea de mi casa, exactamente ese texto: yo en mi casa serviremos al Señor. Pero también lo hice, yo lo quería hace años, poner ese texto. Pero ¿Y tu señora no quería? No, también quería, pero no lo he encontrado. Y un día en un negocio lo veo, inmediatamente me lo compré, pues lo quería poner, pero no encontré uno que quede bien. Lo veo desde Goya Corrientes, a 1000 metros del río Paraná. Qué bueno, que mande algún surubí, algún dorado, será bien recibido. Qué bueno volver a verlos desde Las Cejas, Tucumán. Muy buen programa, Tatiana Hernández, San Bernardo de la Costa. Muy bueno el programa con Lucas Ley. Bendiciones de Corrientes, Violeta. Mira, bueno, así todos los que están llamando, pero gracias por el saludo. Pero quiero discrepancias. No se olvide, mi trabajo es perturbar a mi invitado, que no se sienta cómodo. Y las preguntas suyas me ayudan muchísimo. Y este mandamiento... Dale, probame, no. tirame algo difícil. Te lo voy a hacer, pero cuando vos estés cuando esté con la guardia baja. Toma agua por las dudas. Esto de enseñar en la casa a los niños la palabra, es algo que la iglesia debe enseñar a los padres. Pero ¿qué pasa cuando no se hace? ¿Qué es lo que estás viendo vos en tus viajes? Padres que no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios. ¿Qué resultado hay? Sí, te lo hago personal. Me di cuenta en este proceso que yo mismo muchas veces había abdicado de mi responsabilidad bíblica, porque asumimos que para eso está la iglesia, para eso está la escuela dominical, para eso está la iglesia infantil, para eso está el ministerio juvenil. Y es una inercia que heredamos también de la misiología del siglo pasado. Y es uno de los problemas que estamos intentando solucionar. Entonces, como bien decías, tenemos que ayudar a los papás a asumir la responsabilidad, pero no desde el látigo, hey padres, enseñen la Biblia a sus hijos, sino desde la ayuda, desde la colaboración. Tenemos que darles herramientas, y por eso con nuestro ministerio estamos creando herramientas para compartir y combinar fuerzas. Enseñanza desde el templo, lo que hacemos en la escuela dominical o iglesia bíblica o ministerio juvenil, y también para que los padres le puedan dar continuidad.
Enseñanza desde el hogar. Es una lástima que los padres, muchos padres cristianos que saben la Biblia, no asumimos que nosotros somos responsables del proceso también. Entonces, con mi esposa nos hicimos mucho más conscientes en los últimos años y tratamos de ser mucho más intencionales de hablar Biblia, de repetir versículos, de cuando oramos con ellos, recordar historias, porque obviamente esperamos que en la iglesia aprendan, pero no podemos desentendernos del proceso. Ya muchos están preguntando acerca del libro Liderazgo Generacional de Lucas Ley, Félix Ortiz y Cara Powell, pero el nombre grandote es Lucas Ley. Eso es muy interesante, te cuento qué aportan esos dos autores. Ellos discuten lo que voy diciendo. Entonces, primero escribí mi texto, ellos lo recibieron antes de que fuera publicado y hacen sus comentarios. Entonces se abren cajas, recuadros, y ahí ellos comentan, hacen preguntas, agregan, añaden ideas, así que es la idea del diálogo. Muy interesante el planteo. Este es el libro. ¿Dónde se consigue? En cualquier librería cristiana, en la página web del ministerio e625.com, que tenemos envíos a todas partes del mundo. E625. Quiere decir especialidades 6 a 25. Creamos recursos para quienes trabajan con niños desde los 6 hasta jóvenes de 25 años. Niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Y en la página web tenemos una tienda y hay envíos a todas partes del mundo. Han comprado de Serbia, de Francia, de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, que es de donde salen los libros, de toda la Argentina, y llegan sin ningún problema. A veces tardan un poquito, pero llegan sin problema. Los materiales, ¿no? Pero yo sé que también tenés materiales... Digitales y online, sí. Bueno, todos los libros están en versión digital en las principales plataformas, iTunes, Google Books y Amazon, el Kindle. Ahí están nuestros libros. Pero, algo nuevo, Juan Pablo, que hemos hecho, que a mí me emociona un montón contar, es que creamos una especie de Netflix de recursos audiovisuales para la iglesia. El modelo hasta ahora, quizás esto le va a sonar antipático a alguien, pero lo debo decir, el modelo hasta ahora para conseguir recursos para el discipulado es vamos a Blockbuster. Vamos a la librería a ver qué hay y lo traemos para la iglesia. Y está muy bien, está genial, y sigue existiendo ese modelo y vamos a seguir creando recursos en papel para que estén en las librerías. Pero hoy tenemos un servicio de descargas ministeriales que está en la página web, se llama Premium. Tenemos un montón de materiales gratis, pero está este servicio Premium que te permite descargar guías, lecciones, videos para optimizar la presentación visual de la iglesia, series para enseñar de manera sincronizada, donde hay un PowerPoint abierto que el pastor, que el líder puede optimizar o puede personalizar. Hay videos para anunciar la serie, videos para ilustrar la serie, hay hojas de guía para entregar a los participantes. Nunca existió algo así, es increíble. Tiene un precio muy accesible, es para la iglesia, así que cuando se descargan las cosas, adentro de una iglesia local se pueden compartir libremente. Hay libros, ahí por ejemplo para los papás de preadolescentes, para jóvenes que entran a la universidad, para los jóvenes que toman una decisión de fe y que les queremos regalar una guía de lecturas bíblicas por WhatsApp. Todo eso está con ese servicio, es espectacular. Bueno, usted me dirá, pastor, pare un poco porque el lunes de la semana pasada vino Marcos Buselli y nos presentó algo muy parecido, Right Now Media. ¿Conoces eso? No. No, pero esto está existiendo hace 1 año y medio y hay 1.200 iglesias que lo están utilizando. No, no importa, porque gracias que hay variedad, pero que empiece a haber este tipo de plataforma. Es un llamado de atención a todos los pastores de que este es el mundo va para allá, el mundo va por la tecnología, por lo que se llama lo digital. Los chicos hoy tienen pegado en la mano el smartphone, el celular, y no ha habido un gran avance en materiales. Ahora empieza a haber. Claro. Y entonces para mí es importante, averiguo el del otro día de Marcos Buselli. ¿Lo conoces a Marcos Buselli? No. Bueno, Marcos Buselli trajo Right Now Media, y ahora esto que está allí, esto más fácil,
no tengo que deletrearlo, es e625.com. Bien fácil, está, e625.com. Entonces, le digo la verdad al pastor que nos está viendo, al líder que nos está viendo, júntese, mírelo, explórelo, invierta un poco, que no es mucho realmente el precio que estamos hablando, que Lucas menciona, es algo muy accesible a cualquier iglesia, y de golpe usted que el único recurso era ir a la librería a ver si había alguna nueva figura para el franelógrafo, hoy resulta que tiene videos, música, PowerPoint para usar. Lucas, gracias por la calidad y calidez de tu vida. Sos uno de los que me enseñó a notar el potencial de razonar la escritura. Desde Mendoza, Esteban. Qué bueno. De San Vicente estamos compartiendo este buen programa con usted, el doctor Lucas. Me gustaría tener un libro, me encanta conocer esos temas del liderazgo. Lorenzo Irma, ahí está fácil, muy fácil. Buenas noches, gracias al pastor Bongarrá por traer tantos invitados de excelencia. Bueno, a veces no son tan excelentes. El de hoy está por verse todavía. Saludos de Norma Villarese. Muchas gracias. Pastor, quería agradecerle por su programa. Usted es parte de mis oraciones. Dios nos bendice con su programa. Saludos afectuosos de Carlos, el taxista de Montevideo. Este tipo, qué emocionante. Vos sabés que trabaja de taxista en Montevideo y está escuchando el programa por radio. Muy bien. Excelente. Mire, usted, Carlos, se libra de ver mi cara y la cara de Lucas, lo que es una gran bendición para su vida. Gracias por traer cada día mejores invitados. Natalia de Iguazú, Misiones. Lucas, hice el instituto E625 Super. Y fue de mucha bendición. No hablaste de instituto, pero bueno, ahora de mucha bendición a mi vida. Sería bueno que pueda incorporar al pastor Bongarrá al instituto. Muy bien. E invitarlo a los congresos más seguidos. Nunca me invitan. Nos bendice todas las noches su programa y sus prédicas cada domingo. Gonzalo de Trelew. Mira vos. Lo conocí a Lucas Ley hace algunos años en un congreso especializado juveniles. En ese congreso fui a un taller de un pastor llamado Diego Asteita. ¿Quién será ese tipo? Quien mencionó que trabajaba en la iglesia de La Puerta Abierta. Llegué a mi casa y busqué en internet la iglesia. Desde ese día miro su programa, Pastor Bongarrá. Saludos, Iván de Mendoza. Mirá vos qué cosa. Claro. Diego Asteita es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, que hacía Vamos por Más, pero dejaron de hacerlo. Pastor, mi pregunta para Lucas es, si no estoy creciendo en una iglesia, ¿es motivo para salir y buscar otra? Ay. Mira, no necesito ser duro ni agresivo con vos. Contesté esta pregunta, hacete cargo. Obviamente Dios quiere que puedas crecer y seguramente hay gente a tu alrededor que te pueden bendecir un montón. A veces el cambio no está en el paisaje, sino en nuestra mirada. Así que te invito a revisar tus ojos a la luz de Dios para estar segura. Es una mujer, ¿cierto? ¿Un hombre? Bueno, estar seguro de tu decisión. Yo, sin conocer la historia, ni yo ni nadie, te puedo decir eso está bien o eso está mal, porque todo tiene que ver con tu historia y tu situación. Hay situaciones donde quizás es bueno cambiar el aire y cambiar de medio. Hay otras situaciones en las que no, esta es tu hora de ser fiel donde Dios te puso. Así que es muy difícil desde afuera decirte una cosa o la otra. Por eso mira tu mirada, mira tus ojos a la luz de la palabra, de buscarlo a Dios. Busca algunas personas sabias en tu vida que te puedan dar un consejo con más precisión. Pero si estás en un lugar estancada hace un montón de años y no creces, quizás sí te conviene cambiar de aire. Déjame que agregue algo más. Dale. Si vas a salir, espera que me pongan a mí en pantalla, se han enamorado de vos los cámaras, el director, todos. Es que yo tengo varo y vos no, eso pasa. Bueno, a ver, no sé qué está pasando, pero no importa, ahí estoy. Si te vas a cambiar de iglesia, hacelo con amor. Claro, con gracia.
bendiciendo a los hermanos de la iglesia de donde te estás yendo. Y cuando salgas, habla bien de esa iglesia. Si vos tenés algo negativo, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. ¿Sabes por qué? Porque me ha pasado a mí de gente que se fue hablando mal y después se arrepintió, pues ya le daba vergüenza volver. En vez he conocido gente que se fue hablando bien, bendiciendo, volvió y era como si nunca se hubiera ido. Entonces es muy importante, si querés crecer, empezá a crecer en este rubro, en el amor a los hermanos, en decir, hablar la verdad, en amor, explicar las razones y siempre bendiciendo. Dice el texto de Romanos 12, bendecid y no maldigáis. Sí, nunca por revancha, siempre por un anhelo de crecimiento y de sanidad. Somos Ali y Romy Sean. Excelente programa, un grosso Lucas. Saludos de San Rafael Mendoza. Me alegra mucho que le digan grosso él y no a mí. Pregunta, ¿cómo estás seguro de que el Espíritu Santo aprueba lo que hacemos? Bueno, ya son preguntas de tipo teológico. Sí, si querés contestarla. Pastor Boncarrá sería bueno. Aferrándose de la palabra, si el Espíritu Santo jamás va a negar lo que revela la Sagrada Escritura. Siempre tiene que estar el equilibrio entre lo que sentimos que el Espíritu Santo nos dice y lo que la palabra de Dios afirma. Sería bueno que la Iglesia de la Puerta Abierta junto con E625 pueda organizar un congreso de jóvenes como el que organiza Cita con la Vida en Córdoba. Gonzalo de Neuquén. Pero déjame contarle algo, Gonzalo. E625 no organiza congresos de jóvenes. Yo no hago congresos de jóvenes hace más de 20 años. Nuestro ministerio no es para los jóvenes. A mí me ha quedado ese estigma, obviamente por mis inicios, pero también tiene que ver con que falta marco de referencia. Nuestro ministerio no es para jóvenes, es para quienes trabajan con jóvenes, quienes trabajan con adolescentes, preadolescentes y niños. Y sobre todo, servimos a los papás. Claro, lo que pasa es que vos llevabas unos músicos espectaculares y entonces los jóvenes querían escuchar los músicos y se anotaban. Y entonces era más barullo que profundidad. Me parece muy bueno el cambio que hiciste de sacar todo el... Absolutamente, yo obviamente fui aprendiendo y en algún momento fue muy curioso y te lo cuento porque tiene que ver con lo que hablamos al principio de la innovación. Hacíamos un evento que era exitosísimo por la cantidad de gente y todos estaban asombrados por la calidad de producción y yo andaba frustrado porque el Señor me encargó capacitar a los líderes. Yo decía, vinieron un montón de adolescentes porque estaba este músico, el otro, que yo lo había traído no para crear bulla, yo lo había traído para que los líderes jóvenes también la pasen bien y adoremos juntos a Dios, pero terminaba siendo una distracción. Porque había gente que venía, porque venía el músico, en vez de venir a capacitarse. Entonces volvía a los músicos, hay siempre un rato de adoración, por supuesto, está buenísimo adorar al Señor juntos y muchas veces en los eventos grandes tenemos algunos músicos conocidos, pero la proporción cambió y de hecho hoy me la superjuego por traer gente que no es famosa, pero que tiene algo muy concreto y con mucha autoridad para decir. Saludos desde Venezuela, Martín de 14 años. Dice, los veo todas las noches, pastor. Te mando Martín, no sabés. Muy bien. Qué emoción. Estuve en Venezuela en febrero, ¿sabes? Fue muy interesante. Nosotros estamos ayudando a Venezuela y te mandamos un abrazo, Martín. Estamos orando por Venezuela. Abrazo fraternal de Omar y Cecilia desde Roma, Italia. Muchas gracias por el programa. Super. Lucas, ¿podría explicar cómo son y en qué se basan tus retiros de silencio? De silencio. Sí. Una vez escuché que hacías eso y me pareció excelente. Misael de Bariloche. Así, retiros de silencio. Tipo monástico. Sí. No, vos sabés que había un grupo católico que se especializaba en retiros de silencio y algunos pastores iban y volvían sacudidos porque no sé si soy capaz de aguantar 10 minutos de silencio. Te digo la verdad, ¿eh? ¿Qué es eso? En el silencio se aprecian mejor las voces y las presencias. El detenerse para observar la vida es un principio bíblico. De hecho, el ejemplo más clarito lo tenemos en Jesús, que fue al desierto intencionalmente, no fue que apareció en el desierto o se encontró con el desierto, fue a orar al desierto. Y obviamente en el desierto no podía hablar con nadie, así que podemos asumir que fue un retiro de silencio, se retiró a hacer silencio para buscar la presencia
clarita del Padre, y eso es lo que yo hago, y la referencia tiene que ver con, creo que lo conté en mi libro Diferente, que es un libro acerca de la santidad, porque cuento que en este retiro que yo hago el primer fin de semana de enero de cada año, hace como 20 años, el Señor me limpia, me purifica las intenciones, los planes, y de hecho cuento que en mi siguiente libro, que está por salir ahora en pocos días, explico cómo sucede el retiro, porque en el otro libro lo mencioné, por eso la pregunta, pero nunca lo expliqué. Y ahora lo estoy explicando porque me hacen muy seguido la pregunta. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Entonces cuento, la primera noche tengo que dormir, al segundo día se me va el ruido y entonces me siento más sosegado y ahí puedo empezar a leer la Biblia con más claridad. O sea, me vienen algunos detalles. A la mente tantos chistes machistas que no lo voy a... Me contengo, no. Si sos machista no lo cuentes, que es un mal momento para eso. Además que tu señor está ahí mirándome. Daniel de Rosario, quería preguntarle a Lucas cómo hacer para trabajar con jóvenes apáticos, cada vez menos activos y más metidos en sus cosas. Bueno, más metidos en sus teléfonos. Sí. Con mucho amor, con misericordia y con expectativas correctas, porque a veces muchos líderes de jóvenes se sienten fracasados con los adolescentes y los preadolescentes, por ejemplo, porque estamos esperando que se expresen como adultos y no son adultos. No van a venir al final de la reunión y te van a decir: oh líder, cómo me ha penetrado esa palabra que hoy has compartido. Eso no va a suceder nunca. Y te va a parecer que no te prestaron atención. Yo aprendí que un montón de chicos que yo pensaba, este nunca jamás me escuchó, a los años venía y me daba un testimonio de algo que había escuchado cuando yo pensé que nunca me habían prestado atención. Sí, porque, número uno, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y número dos, los adolescentes son adolescentes. No podemos esperar que se expresen y que hablen como adultos. Sí, y vos sabés que una de las cosas que yo veo es que muchas veces los cultos para jóvenes y adolescentes repiten los cultos para adultos. Ah, sí, bueno, ni hablar de eso. Bueno, ahí si me agarrás por ese lado hacemos varios programas, porque sí, tenemos un serio problema de liturgia en la iglesia hispanoamericana. Esa misiología que mencionaba en un principio nos enseñó que todos los cultos tienen este formato sacralizado. Nos paramos para cantar, nos sentamos, nos paramos para cantar, nos sentamos, nos paramos para cantar, nos sentamos, y luego viene un monólogo que si estuviéramos en el ámbito académico lo llamaríamos clase magistral, si estuviéramos en el ámbito artístico lo llamamos monólogo, pero en el ámbito cristiano lo llamamos la predicación del Evangelio, que es un monólogo de religión que tiene que durar 50 minutos. Y no salimos de ese formato. Y entonces hacemos eso con niños, con un par de efectos especiales, con jóvenes, con alguna canción con saltito el sábado, y con adultos. Entonces, las reuniones de jóvenes, las reuniones de adultos y las reuniones de niños en muchas iglesias son idénticas. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Y por qué hacemos eso? No es porque la Biblia nos pide que hagamos eso. En ningún lugar de la Biblia se nos dice: párense para cantar, siéntense, párense para cantar, siéntense, y que haya un sermón que sea un monólogo de 50 minutos o al menos una hora, porque si no, no desciende el Espíritu Santo. La Biblia no habla de eso, es una costumbre. Y como metodología, para la juventud, hoy sabemos, deja mucho que desear. Así que lo tenemos que cambiar. Bueno, no quiero avanzar con las preguntas y con los mensajes que prometo leerlos, porque una de las cosas que más me impactó de lo que dijiste en esa charla fue mirar el liderazgo no como compartimientos estancos, sino como un proceso que yo inclusive te hice un comentario como si fuera el método lancasteriano. Es decir, que los matrimonios sobrevean, mentoreen, si se quiere, a más jóvenes y estos jóvenes a los más adolescentes. Es decir, un proceso. Explica eso porque me pareció muy creativo y muy práctico. Sí, hay varios elementos en lo que estás diciendo. Déjame contar rapidito que en el libro hay todo un diagrama que lo permite ilustrar mejor, que aquí no lo voy a poder compartir, pero te lo cuento. En este proceso que estamos proponiendo, resaltamos que desde que nacemos buscamos a quién imitar. Y cuando somos bebés, obviamente nuestros héroes son nuestros padres, pero luego cuando entramos en la escuela empezamos a buscar
nuevas referencias. Y cuando entramos al primario, lo natural es que, ni bien entramos al primario, admiramos a los que salen del primario. Y cuando estamos saliendo del primario, admiramos a los que entraron al secundario. Cuando entramos al secundario, admiramos a los que están saliendo del secundario. Los de quinto año son los héroes del secundario. Y cuando estamos terminando el secundario, ya admiramos a los universitarios. Eso es natural. Nos ha pasado a todos. Pero en Occidente no lo usamos a nuestro favor. Así que estamos proponiendo que tenemos que involucrar a nuestros mejores preadolescentes mentoreando a los niños, a nuestros mejores adolescentes mentoreando a los preadolescentes y a nuestros mejores jóvenes mentoreando a los adolescentes. Pero siempre con el modelo terminado, adultos, maduros en Cristo, que tienen que involucrarse en todo el proceso de discipulado de la iglesia. Tristemente, el paradigma heredado del siglo pasado nos enseñó que la maestra de escuela dominical es una mujer que trabaja sola, que en muchos casos es una chica y no una adulta, y que el líder de jóvenes es otro joven simpático y nada más. Pero no matrimonios, que te dije, y lo estoy diciendo por todos lados, hoy encima tenemos una necesidad urgente de inspirar a las nuevas generaciones al modelo bíblico de la familia con el matrimonio como eje. Y por eso es que tienen que verlo, más que escuchen los discursos o los sermones que el matrimonio es importante, necesitan ver matrimonios con un ejemplo positivo desde cerca y desde temprano para querer seguir con el modelo de Dios para la familia. Porque la verdad práctica es que en nuestras ciudades hay un montón de jóvenes, adolescentes y niños que nunca jamás en su vida vieron un matrimonio positivo de cerca, porque no lo tienen en la casa, no se los provee el sistema educativo secular, no lo tenemos en la tele, como antes teníamos algunos buenos ejemplos, y la iglesia no es intencional en proveerlos. Hay un par, están por ahí, claro que sí, qué bueno, pero estamos proponiendo que tenemos que ser intencionales en proveer esos matrimonios. Entonces, hablamos de un liderazgo compartido en equipo, donde hay matrimonios de adultos y donde hay el siguiente paso de maduración. Donde si soy un niño veo a un preadolescente que es el siguiente paso, porque es natural que lo admire. Necesito ver uno positivo. Cuando soy preadolescente, necesito ver un adolescente que me inspire a buscar de Dios. Y cuando soy adolescente, ver a un joven que me inspire a buscar de Dios. Y el otro elemento que termina de hacer sentido en esto es planificar las transiciones. Al principio te mencioné, hay un divorcio, por ejemplo, en la mayoría de las iglesias entre Ministerio de Niños y Ministerio de Jóvenes. En el 99% de nuestras iglesias, quienes trabajan con niños y quienes trabajan con jóvenes no dialogan entre sí ni planifican en equipo. Y el resultado de eso es que muchos niños que se crían en la iglesia están bien en la iglesia hasta que tienen 12. Pero a los 13, cuando pasan al secundario y queremos que se vayan al ministerio juvenil, los empezamos a perder. ¿Por qué? Porque de repente el de 13 y 14 tiene que convivir con el de 25, que obviamente tiene otros intereses, con el de 21 que se fue de la universidad. Y ni hablar de si lo mezclamos con los de 30 y algo. Que no consiguieron novia. Que no consiguieron novia. Porque tristemente en muchas iglesias el ministerio de jóvenes es el ministerio de solteros. No es el de los jóvenes o el de los adolescentes, y menos el de los preadolescentes. Es un culto de domingo, solamente que es el sábado para los solteros. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos, que estaban felices en la iglesia hasta los 12, empiezan a sentirse incómodos, empiezan a perder el interés. Y muchos se quedan por dos razones, una de pelo largo y una sin pelo, los padres cristianos, que los retenemos hasta que son adolescentes, pero luego llega la etapa universitaria y ahí ya tienen dos excusas perfectas para dejar de participar. Tienen que estudiar o ya encontraron trabajo. Y de repente en muchas iglesias empezamos a perder a nuestros hijos. Y esto no empezó cuando tenían 19, empezó cuando tenían 13. Por eso es muy, pero muy importante resolver ese divorcio. Ese divorcio nos ha lastimado. Ahí tenemos que establecer una mejor transición entre el Ministerio de Niños y Ministerio de Jóvenes. Y ni hablar de que cuando hablamos de jóvenes, llegó la hora de distinguir mejor cada etapa, porque no es lo mismo hablar de uno de 14 que uno de 28. Pues sabés que una de las cosas positivas de la escuela nuestra primaria es que hace unos años le dieron la responsabilidad a cada chico de séptimo grado que mentoree a uno de primer grado. Claro. Pero vos sabés que es extraordinario. Claro. Ese pibe de séptimo grado adoptó a uno chiquitito. Lo cuidó. El chiquitito, cuando va a egresar, le regala cosas, lo besa, lo abraza. Vos decís, che, esto es algo, no sé quién lo inventó, pero fue extraordinario.
Bueno, yo te cuento que lo inventó, porque lo rastreé, lo inventó el pueblo de Dios. Es lo que pasaba en Israel. Y de hecho los judíos ortodoxos siguen haciéndolo y de manera muy intencional. Nosotros a veces lo hacemos, hay una escuela, una iglesia que lo intenta, pero el grueso del pueblo evangélico no, nunca vio eso y no se lo imagina. Y de hecho yo tengo que hacer esta aclaración. Hay cosas que yo digo en este libro que algunos creen que son futuristas. Yo digo, no es futurista, es la senda antigua, es volver al pasado, es volver a lo que el proceso de secularización y europeización del cristianismo nos robó. Porque de hecho, mucho de lo que yo estoy proponiendo, luego me di cuenta, quienes lo hacen muy bien son los musulmanes. Así que los que dejamos de hacer ciertas cosas somos los cristianos evangélicos, que fuimos evangelizados por norteamericanos, europeizados y con una iglesia heredada desde la Reforma Protestante que había corregido la teología, el dogma, pero no la forma de la iglesia de Constantino, de la iglesia constantina, de la iglesia católica de la época hasta medieval. Entonces tenemos que hacer toda una revisión eclesiológica de cómo cumplir mejor con lo que Dios nos encargó, que no es hacer reuniones los fines de semana, sino discípulos de Jesús. Sí, yo hablé una vez en una reunión de pastores sobre el tema de los edificios que estamos construyendo. Me querían matar. Edificios costosísimos que se utilizan una sola vez por semana o dos. Y que ahora la moda es que sean cajas negras para solucionar un problema que ya no existe. ¿Por qué? Porque la caja negra hay toda una historia. ¿De dónde viene la caja negra? Las cajas oscuras tienen que ver con que en los años 90 hubo un arquitecto, no voy a dar datos, pero hubo un arquitecto que para una mega iglesia en los Estados Unidos hizo una caja negra porque había proyectores nuevos y ahora había que dejar de usar el himnario, había que usar la proyección, pero no podía entrar luz porque los proyectores no eran suficientemente fuertes. Entonces mejor oscurecemos todo y creamos luz de manera artificial, lo cual contradice lo que hoy se sabe en arquitectura en general, porque el ser humano busca naturalmente la luz. 30 años después, seguimos siendo cajas negras, aunque tengamos pantallas de LED y los proyectores hayan mejorado. A donde voy es, llegó la hora de poner el palo en la rueda y repensar si nuestros edificios nos ayudan a lo que Dios nos ha encargado o si también son una inercia misional de copiar lo que nosotros vimos que, bueno, así era mi templo, así lo hizo el misionero y es toda una secuencia, porque el grueso de los templos evangélicos son idénticos. Ahora está lo de la caja negra, antes era los bancos todos mirando para adelante, las dos piecitas y las dos piecitas, y así se hicieron. Y otra vez, no hay un lineamiento bíblico de por qué son así. De hecho, si querés ir a la Biblia y te pones a mirar el templo de Jerusalén, te das cuenta de que el lugar más importante y amplio eran los atrios. Patios. Sí, donde el lobby, diríamos hoy, donde la gente convivía. Pero hoy, el grueso de nuestras iglesias no tiene lobby, no tiene lugar de convivencia, solamente tiene santuario. Que curiosamente Jesús en la cruz quiebra el velo de ese santuario que era solo para los sumos sacerdotes. O sea, lo que hizo fue ampliar el lobby. ¿Sí? El salón de recepción, dirías. Qué bueno esto. Pero, y vos mirás, por ejemplo, yo obviamente decías que viajo, voy a muchos hoteles y he visto todas las principales cadenas hoteleras en los últimos años invierten más dinero en el lobby que en las habitaciones. ¿Por qué? Porque hoy estamos sirviendo a una generación que tiene una necesidad de lo comunal, de encontrarse con otros. Al menos una ilusión de que puede compartir con otros. Es lo que le ha sacado partido también Starbucks. Las mesas comunales, antes ibas a un cafecito, una mesa privadita, ahora te sentás en una mesa comunal. ¿Por qué? Porque hay una generación buscando esa sensación. Pero en las iglesias estamos lejísimos. Todos los bancos mirando para adelante. Claro, hacemos solamente un show religioso donde miramos un escenario y ahí sucede todo. Voy, consumo el show y me vuelvo a mi casa y no convivo con nadie. Y ahí perdemos una de las fortalezas de la iglesia, que es justamente la comunión. Soy Rocío de Navarro, me encanta el programa. Lucas es un genio, fui a varias conferencias, Dios los bendiga. ¿Cuál es su comentario sobre la ideología del género afectando con pseudo tolerancia a la iglesia moderna? Esteban de Mendoza, un tema
Difícil, no nos vamos a meter. Soy de Monte Bueno, cuento, Casero. pero tenemos un libro en Premium que es fabuloso, creo que es de lo ¿Sí? mejor que se ha publicado. Tiene que ver con cómo se da el desarrollo del género y muy interesante. Así que buscalo en s25.com. De todas maneras, mañana va a venir César Vidal. Uno de los temas que voy a tratar con César, no va a venir. Vamos a hacer un programa con César Vidal por Skype. Y uno de los temas que vamos a tratar con él es de la ideología de género. Soy de Montecaseros, bendiciones, tengo 70 años, soy pastor y no tengo duda que debo actualizarme con respecto a métodos y formas de evangelizar, pero muchos jóvenes que asisten a los congresos de Lucas Leigh regresan queriendo cambiar todo como si lo que hicimos hasta ahora no sirviera. Gracias, Jorge de Castelar. Sí, yo agradezco que digan eso, aunque sospecho que ese dicho tiene muchos años. Yo dudo muchísimo que eso haya sucedido en los últimos 3 años. Primero que nada porque nuestros eventos son para pastores. Invito a los pastores. Yo cometí el error de entrenar a los líderes jóvenes y que los líderes jóvenes iban con ideas y se pegaban con la pared de que el pastor no entendía lo que ellos pretendían, y obviamente yo no puedo controlar la madurez de cada persona. Hubo muchos líderes de jóvenes que me usaron como excusa para rebelarse con sus pastores. Eso nunca fue lo que yo quise causar. Pero eso no sucede hace un montón de años. Así que, querido pastor que nos está mirando, por favor, disculpe lo del pasado y preste la atención a lo que estamos proponiendo con ese 25 porque es para usted. De hecho, este libro no es para líderes jóvenes, es para pastores. Porque el verdadero cambio y actualización de la iglesia empieza con los pastores. Así que no, por el amor de Dios, amo a los pastores, entiendo la necesidad de los pastores de actualizarse y las herramientas que hacemos son justamente para los pastores. Le quiero decir a Jorge, después de hacer algunas conferencias misioneras, sufrimos la misma crítica de muchos pastores. Si vuelven de las conferencias misioneras los jóvenes y quieren que y nosotros no entendemos, no sabemos, no estamos preparados, y les calientan la cabeza, y después no sabemos qué decirle y después se van. Lamento, yo fui parte de la organización de conferencias misioneras que produjeron eso. Bueno, eso no pido perdón podemos porque controlar hace la 30 reacción años, de la gente. la última que hice fue hace 30 años. Pero bueno, pero también, Jorge, reconozcamos, vos y yo, pues tenés 70, para mí sos casi un niño, yo cumplí 73, que vos y yo a veces somos muy duros, no nos gusta cambiar, ¿viste? Estamos muy agarrados al viejo esquema y entonces ya suceden esos choques. Tengo los libros... Bueno, pero en conclusión, Jorge, no me mandes a tus líderes, vení vos. La próxima convocatoria que hagamos, por favor vení y vení con ellos y juntos van a poder trabajar mejor lo que estamos proponiendo. Trae una hojita de afeitar y le sacás la barba. Marcela desde Bolsón, Río Negro. ¿Desde qué edad es preadolescente y desde qué edad es adolescente? Bueno, hay adolescente como de 25, 28 años. Está bueno, la transición se da con la pubertad, obviamente tiene que ver con el hipotálamo, las gónadas, las hormonas, hay cambios drásticos que suceden en promedio a los 13 años y la preadolescencia es justito previo a la pubertad. La palabra viene del latín pubescere, tiene que ver con la aparición del pelo púbico, del vello púbico. Así que hay un comienzo para la adolescencia muy pero muy concreto, que es la menarca en las mujeres y la primera erección en los varones. Antes es la diferenciación con la niñez. Así que si hablamos de números, estamos hablando de 10 a 12, de 11 a 13. A veces la etapa escolar, cómo se condiciona según el país, tiene un poquito que ver con cómo se manifiestan esos cambios. Bueno, hay cualquier cantidad de preguntas. Ahora sí, confieso que no lo voy a poder leer. Bueno, agradecen que hayas venido, Lucas, al programa. Quieren comprar el libro, pongamos en la pantalla la dirección de internet. Ahí está, www.e625.com. Es la mejor manera. Alguien dice que está trabajando con niños, pero ve tatuajes y todo eso. ¿Tenés algún libro sobre ese tema de los tatuajes? Sí, escribí uno hace algunos años que eran todas respuestas bíblicas a preguntas normales y una pregunta que muchas veces me hacen es lo de los tatuajes. Así que ahí... Ahora, ya que te han dado un zamarrón, pastor, quiero decir algo. Él inició un ministerio
con adolescentes se llama La Gran. Para poder anotarse en un campamento de La Gran hoy, cuando se abre la inscripción hay que llamar en los primeros 5 minutos. Uno de mis nietos está en el campamento de La Gran. Ya él no tiene más nada que hacer ahí. Pues está mi hija, justo ahora está mi hija, sí, hija, que fue por primera vez. Ay, mira vos. Ay, señor, oro para que a mi nieto no le haga nada a la hija de Lucas. O sí. pero qué alegría, ¿no? Ver claro, que, fue muy emocionante, que algo que iniciaste sigue y está trayendo una gran bendición. Pero yo quisiera cerrar... Dale un último mensaje a los pastores que están viendo el programa acerca de esto que le estás ofreciendo, liderazgo generacional. Vamos a poner en pantalla otra vez de Lucas Ley. Es muy creativo, tiene ideas muy interesantes. Resulta que usted dice, bueno, no tengo tanta gente preparada, es posible, pero si usted capta esta idea última que dio de que los matrimonios... digamos de 40 años, mentoren a los matrimonios de 30 y que estoy generalizando, los matrimonios de 30 mentoren a los de 20 matrimonios solteros, los de 20 a los de 15 y 18. De golpe, para esto nunca se me había ocurrido. Y puedo iniciar un proceso en donde todos se encuentren a quien mirar. Mire, pruébelo. Dale, una frase a los pastores y nos vamos. Pastores queridos, la tarea que ustedes tienen entre manos es vital no solo para tu congregación, sino para el país. Yo creo en la Iglesia de Jesús y por eso me tomé el trabajo de hacer esta investigación para poder ayudarte a ser un mejor discipulado de nuevas generaciones. Yo creo que tenemos que mejorar nuestra retención de niños. Demasiados niños llegan a la iglesia y luego los perdemos. Demasiados hijos de creyentes luego pierden la fe. Demasiados jóvenes tienen una fe emocional. Tenemos que solucionar esos baches. De eso se trata esta propuesta. En la mayoría de nuestras iglesias organizamos el esfuerzo así. Tenemos una mujer a cargo de los niños, del otro lado los pastores trabajamos con adultos y en el medio tenemos esa bola de edades que llamamos el ministerio juvenil. Y aquí hay un divorcio y aquí hay otro divorcio. Y ni hablar de que la familia no es parte de la ecuación. Bueno, esto tiene que cambiar por esto. Necesitamos pastores con una visión intencional del trabajo con nuevas generaciones, una pastoral inteligente con jóvenes, que es distinto a una pastoral inteligente con adolescentes, que es distinto a una pastoral inteligente con preadolescentes y que es distinto a una pastoral inteligente con niños. Pero con buenas transiciones de una etapa a la siguiente y sumando las fuerzas de la familia a la ecuación. Porque cuando padres y líderes y padres nos hacemos cómplices de la formación de las nuevas generaciones, pegamos con las dos manos. Así que prestale atención al liderazgo generacional, que yo te garantizo que te va a bendecir un montón. Ya lo está haciendo con miles de pastores por toda Hispanoamérica. Es una pequeña revolución la que está sucediendo y no llegues tarde, porque alguien te va a venir a hablar de esto. Hoy te conté, así que busca el libro, ponete a estudiarlo y yo sé que va a bendecir tu iglesia. Gracias, Lucas. Gracias, Juan Pablo. Qué lujo tenerte. Gracias. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Viene César Vidal. Vamos a hablar de todo lo que podamos hablar en una hora con él. Es un filósofo, doctor, escritor. Estudiado de todo. Es increíble. Habla 8 idiomas. Es una cosa seria. Ha estado aquí en el programa. Pero como no estaba pensando venir este año, vamos a hacer un programa vía Skype, pero va a ser muy, muy valioso. El jueves viene Alejandro Rodríguez. Vamos a hablar de cómo aprender a cortar boletas, qué partidos defienden lo que nosotros defendemos, quiénes no. No vamos a decirle a la gente qué partido tiene que votar, pero simplemente vamos a hablar de la propuesta, porque estamos frente a una elección, no muy, muy importante, pero en donde nos tenemos que hacer notar. Que Dios le bendiga, nos encontramos mañana. Gracias.